Gracias, bendito sea el Señor. Y desde ya se sobreentiende que el aplauso es para Jesús. Declaramos en este día un día bendito para la iglesia, un día bendito donde la iglesia va a empezar a entender, a creer, va a empezar a tomar las cosas que Dios puso al alcance de su mano y las va a poseer en el nombre poderoso de Jesús. Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto Esteles, soy el pastor de esta congregación, Jesús el Rey de Gloria. Los saludo con la paz del Señor y los invito a abrir su Biblia en Hebreos 11. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración primero. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por estar aquí en tu casa de oración. Padre Santo, Señor, declaramos, Padre Santo, que la palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor, Padre Santo, se impartirá, Señor, se asentará en los corazones, Padre Santo. Cancelamos, Señor, todo espíritu de interrupción, Señor, toda obra de las tinieblas, todo bloqueo mental, Señor, toda situación que no deja que tu palabra llegue, sino declaramos que tu palabra es una semilla que se implanta en los corazones y que dará fruto al 100 por 1, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre Santo, y toda interrupción provocada, Señor, por espíritus inmundos es echada fuera en el nombre de Jesús. Toda interrupción, Padre Santo, ya sea en el internet, Padre Santo, ya sea en los equipos, Señor, es quebrada en el nombre de Jesús. Padre Santo, declaramos, Señor, que nuestra vida, nuestra mente, Señor, es tierra fértil, Padre Santo, para tu semilla, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Dice, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzando testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, muerto aún, habla por ella. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, dice, que su casa se salvase. Y por la fe fue condenado y el mundo fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Acá, en esta palabra, la fe de que se habla en hebreo es la palabra emuná. Emuná significa creer, significa confianza, significa favor, significa gracia, o sea que los términos son mucho más amplios. Pero la palabra dice que también la fe, en estos casos que encontramos como Enoc, como en Caín, dice que la fe dice que va de la mano con la justicia. Siempre aparece la palabra emuná con la justicia. Como cuando le dijo a Abraham, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Que van de la mano la fe y los actos de justicia. Y también entendemos, dice,
por la fe, en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, dice, por la palabra de Dios, dice, de modo que lo que fue hecho fue de lo que no se veía. Y aquí en esta palabra no está hablando del universo cuando Dios hizo los cielos y la tierra y no fue el creador. Acá esta palabra es otra palabra, se refiere que la fe es algo, se refiere más bien a era. Acá se refiere que los hombres de fe, cuando confiaron en Dios, cuando le creyeron a Dios, cambiaron la era, cambiaron los tiempos, cambiaron las atmósferas. La fe, dice que la fe sin obra es muerta, y la fe viene para cambiar una era. La fe viene, no es algo que es inerte. Yo tengo fe y me siento y espero y nunca acontece nada. No es así. La fe es progresiva. También la palabra de Dios dice, por la fe andamos y no por vista. O sea que por la fe es algo que camina continuamente. También en Hebreos dice que si nos echamos para atrás no agradará a mi alma. También la fe habla que son cosas que se estancan. La fe habla que la fe es activa continuamente, que va creciendo y que va de triunfos en triunfo. La fe es algo, acá dice, por una palabra, y la palabra en hebreo quiere decir dabar. Ellos recibieron un dabar y obedecieron a la palabra que vino de Dios. Si queremos traducirlo al griego, quiere decir por un rema. Un rema quiere decir la palabra, la Biblia quiere decir que está en logos y está en rema. El logos cuando uno lee la palabra, pero después cuando Dios habla, el Espíritu se la declara a nuestra vida, a nuestra mente, eso es un rema. Bueno, ellos recibieron un dabar, que es en hebreo, es un rema. Recibieron esa palabra y se activaron y se movieron conforme a la palabra de Dios y obedeciendo, y dice que cambiaron la era, aunque vamos a entenderlo un poquito mejor en el versículo 33 y 34, dice, por la fe, del 11, en hebreo, dice, por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas y sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuerte en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Acá dice todo lo que se consigue por la fe. La fe es algo que vence, es algo que activa, todo lo que hacemos nosotros activa el reino espiritual. Pero vamos a ver que en este caso, ellos, en la fe, en la palabra, activa el reino de los cielos. Y ellos, aún estando en inferioridad numérica, estando en inferioridad de condiciones, ellos vencieron, pusieron situaciones muy difíciles, muy adversas, la hicieron favorable. Vencieron ejércitos enemigos cuando no se podían vencer, apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones. Pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando uno tiene fe y le cree a Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Nuestra fe, a medida que vamos leyendo, se acrecienta y Dios habla a nuestra mente, a nuestro espíritu, y nos lleva y nos dirige, y nosotros obedecemos por fe. Pero vamos a ver en Daniel 6, 20, 22. Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido
librar de la boca de los leones, el que siguiente. Entonces Daniel dijo y respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Acá dice que él obró en justicia, en rectitud. O sea, ya vimos que la fe va acompañada de la justicia, va acompañada de la rectitud. Pero vemos, dice que Dios envió un ángel. O sea que la fe activa ángeles. O sea, cuando nosotros tenemos problemas o de economía o de lo que sea, o de cualquier situación difícil, Dios a través de la fe activa, que nos saca siempre en triunfo, que nos saca a flote en toda situación adversa. Pero también vemos a veces que la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Efesios 4:23 también dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que está hablando que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que tenemos tener un corazón, un corazón guardado, porque sabemos que nosotros tenemos una mentalidad, nosotros venimos de un mundo, de una escuela que nos enseñó cosas que son contrarias a Dios. Y vamos a ver en David cómo a veces todas las voces no son de Dios. A veces nos podemos confundir, podemos interpretar, porque Dios habla a través de nuestro espíritu. Y los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Samuel 24:1. Y dice: y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ves, haz un censo de Israel y de Judá. Y vamos a leer también en Primera de Crónicas 21:1, que es el mismo pasaje. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Acá vemos que el mismo pasaje habla, en uno dice que Dios se levantó la ira de Dios, y en el otro dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. O sea, acá vemos que David, a través de su problema, de su situación, cuál era la situación que estaba atravesando David. Pone el pasaje anterior. Acá vemos, David ya era un hombre que ya era anciano y tenía que preparar su sucesor. Y la realidad que todavía no lo había hecho. Es más, en ese momento todavía no tenía en mente quién era. Se había olvidado de que Dios había dicho que Salomón iba a ser su sucesor, y como ya era anciano, los hijos, a través de su pecado, los principales habían uno muerto, que era Sablón, otro también había sido muerto, y otro se estaba proclamando rey por ahí. Entonces la madre de Salomón tiene que habla con el profeta Natán, y ellos dos confrontan a David cómo era la voluntad de Dios y lo que Dios había dicho, que él ya no lo tenía tan en mente. Entonces él
él creó un reino, él lo creó a través a través de la fe. El reino de Israel no era endeble, estaba dominado por los filisteos, el primer rey no hizo lo correcto, y los antecesores también, los jueces, no hicieron las cosas muy bien, pero él ordenó todo un reino, se creó un reino poderoso en lo militar. Él tomó ciudades, reinos vecinos, engrandeció mucho el reino, se engrandeció mucho él, se enriqueció mucho, pero llega el momento que tiene que venir un sucesor, y a ese sucesor hay que prepararlo. Entonces, como no lo tenía preparado, él vio que se le ocurrió, los reinos que habían vencido, ellos preparaban a sus reyes, ellos le preparaban la economía, los tesoros que quedaban, le preparaban el ejército ya listo, las fuerzas que contaban, y él copió a los reinos que había derrotado. Y no tuvo en mente de que él se engrandeció, él puso en fuga ejércitos enemigos, él venció, él se engrandeció derrotando a través de la fe. Porque él muchas veces estando en la inferioridad numérica, venían los ejércitos enemigos, y él antes de entrar en batalla entraba en adoración, entraba en oración, en súplica, y a través de la adoración él vencía en los cielos, vencía en el mundo espiritual, y esa derrota, ese triunfo en el mundo espiritual se transformaba en un triunfo en el mundo terrenal. Y acá él pensó hacer un censo, y vamos a ver que se lo pusieron que no lo haga, porque sabía que era contrario a la palabra de Dios. O sea, y vimos en Primera de Crónica 21, vimos que Satanás, dice, se levantó contra Israel e incitó. O sea, que le puso en la mente, él a través de su iniquidad, la iniquidad que traemos todos nosotros en la escuela del viejo mundo, tiene una conexión directa con las tinieblas. Y vemos que él, a través de esa conexión, Satanás lo incitó, le puso en su pensamiento, y él lo llevó adelante. Por más que se lo pusieron los consejeros, los generales, él no aceptó palabra alguna y mandó a hacer un censo. Cuando vemos en el versículo 24:10, dice, después de que David, dice, hubo censado al pueblo, dice, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, si Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, que yo he hecho muy neciamente. Acá él reconoce que obró neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, dice, así ha dicho Jehová, 3 cosas ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Y vino pues Gad a David e hizo saber, y le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre sobre la tierra, o que haya 3 meses, o que huya 3 meses delante de tus enemigos, y ellos te persigan, o 3 días haya peste en esta tierra? Piensa ahora y mira qué responde al que me has enviado. Respondes al que me has enviado. Acá vemos que en el mundo espiritual su decisión errónea trae consecuencias. Lo mismo que la fe exacta mueve el mundo espiritual. Acá vemos que Dios le dio, vemos que es el enemigo, cuando nosotros nos equivocamos, nosotros tenemos que pagar. Hay espíritu que se cobran nuestros errores. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Toda decisión que nosotros tomamos equivocada, o sea, ya fuera por impulso, ya sea por situación de lo que sea, hay espíritus inmundos que se la cobran. Acá vemos que David
después vamos a explicar por qué estaba prohibido hacer censo en Israel. Dice, David dice que vengan 7 años, se levantan, dice, estas cosas pueden venir 7 años, se liberan espíritu de escasez y de miseria y vienen una maldición por 7 años cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas. La otra opción que le dio Dios, dice, o si no, 3 meses que huya delante de tus enemigos. O sea, quiere decir que el país iba a ser invadido, los enemigos iban a matar, iban a destruir y se iban a llevar toda la riqueza. O sea, que quiere decir que ibas a perder todo prácticamente en 3 meses y después tenías años para recuperarte, haciendo las cosas bien, por supuesto. Años para recuperarte. O sea, vemos a veces que nosotros en nuestras vidas, a veces hemos tenido pérdida, hemos tenido fracaso y frustración, y a veces es porque nosotros hemos tomado malas decisiones en cuanto a la fe. Hemos oído, en nuestra mente se han alojado pensamientos que no eran de Dios. Y vemos que también dice, y la tercera opción que le dio, dice, o 3 días de peste en la tierra. Ese venía de parte de Dios, no venía de parte del diablo, pero el mal que había hecho se tenía que cobrar. Y acá vemos ese es el 24:13. Entonces David dijo a Gad, dice, en grande angustia estoy, dice, caigamos ahora en mano de Jehová para que su misericordia son muchas y no caigamos en manos de hombre. Entonces envió la peste sobre Israel desde la mañana, dice, hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió la mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel gran mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, dice, detén tu mano. Y el ángel que estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Acá vemos que él, por misericordia de Dios, le dio esas 3 opciones, entonces envió un ángel. Y acá vemos que ese ángel traía peste. Y por malas decisiones de él, murieron 70.000 personas. O sea, vemos también a veces que nosotros cuando tomamos malas decisiones, provocamos situaciones adversas y muy negativas. Y vemos también, a Dios revela acá, que dice, trajo peste. Acá vemos también que las pandemias, las endemias, todas esas situaciones vemos que también son manejadas por espíritus. Ya sea tanto, la mayoría vienen de espíritus inmundos que transportan todas esas pestes. Pero también vemos que Dios las permite, que ese es un ángel de Dios porque el ángel de Dios tiene misericordia. Y en vez de 3 días fue un solo día. Y tuvo misericordia de lo que estaba pasando y Dios ordenó que no pase. Pero acá vemos también a veces la fe mal interpretada, vemos como el diablo es astuto y se mete a través de nuestra inequidad y nos pone pensamientos. O sea, vemos que todas las ideas y todos los pensamientos no son de Dios. Y cuando nosotros obramos en consecuencia, hay situaciones que son difíciles. Pero vamos a ver también, Abraham en Génesis 15:6. Génesis 15:6. Gloria sea al Señor. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Acá Abraham, que fue declarado padre de la fe, Abraham se manejó desde que salió, desde Ur de los Caldeos, que dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios lo llevó, él obedeció a la voz de Dios, él salió de esa situación, hizo muchísimos kilómetros y en ese peregrinar él se mantuvo con justicia, él salió con justicia, él salió en perfecto orden. Y acá dice que todo, acá en este momento venía de rescatar a su sobrino Lot, que había sido llevado cautivo por unos reyes que se levantaron, pero vemos que Dios lo llevó de triunfo en triunfo. Y acá dice, la palabra dice creyó, pero la traducción más exacta, confió.
Dice, confió Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Y vemos que la palabra también dice emuná, que quiere decir confiar, dice, va acompañado de la justicia. Quiere decir que nosotros en nuestro peregrinar tenemos que ser justos. En nuestro peregrinar tenemos que movernos con justicia, tenemos que movernos, o sea, sin situaciones, ¿cómo se dice?, truchas, sin situaciones que no agradan a Dios. Y vemos también que Abraham obtuvo un triunfo en todo sentido. En este momento él venía de victorias poderosas, pero a pesar de la victoria él se sentía en una situación de que se sentía menos porque no había podido ser padre, y lo que Dios le había hablado, dice, esta tierra te la daré a tu descendencia, pero no venía. Pero dice que en ese momento él le creyó. Y aunque era un hombre muy anciano, muy grande, dice que al poco tiempo su mujer quedó embarazada. Y aunque no estaba en condiciones de tener un hijo, porque aunque haya quedado embarazada no tenía la fuerza necesaria por su edad, dice que Dios le dio la fuerza aún a los 90 años para parir. Y parió una nación entera. Entonces dice que Dios le creyó, y le creyó a Dios, confió en lo que Dios había dicho, y Dios le respondió conforme a lo que él había confiado. Acá vemos que a veces, oyendo la palabra correcta, y lo que yo quería explicar de David, en Éxodo 30:11, si querés no lo pongas, no hay problema. En Éxodo 30:11 habla del rescate. Dice que todos los hombres de 20 años arriba tenían que poner medio ciclo de plata para el rescate. Y que por eso no se podía hacer censo en Israel, porque de acuerdo a lo que se juntaba, eso era una sola vez al año, de acuerdo a lo que se juntaba en dinero, ese dinero iba a ser para el servicio, para el tabernáculo, de acuerdo a lo que se juntaba, de ahí iba a haber un estimativo de la cantidad de gente que había. Por eso Dios había dispuesto que no se hiciera censo, que si querían contar la gente que había, que se contara una vez al año cuántos se depositaba en el dinero del rescate. ¿Y para qué era ese dinero del rescate? Para que no vengan pestes, para que no venga ni endemia, ni pandemia, ni nada parecido. Y David, con su desobediencia, con su censo, produjo lo contrario. Vemos también a veces que todas las palabras no son de Dios. Y vemos que también que David, queriendo hacer la voluntad de Dios, terminó contradiciendo aún la palabra de Dios. Y provocó lo contrario. A veces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que confiar, y no tenemos que confiar en nuestras situaciones, en nuestro entendimiento, porque a veces las voces son del enemigo. Pero dice que la palabra es la que nos lleva a todo entendimiento, que nos da la situación para salir adelante. Y si por ahí el enemigo, las tinieblas, pusieron un pensamiento que era inadecuado, pesándolo, tenemos que discernirlo, que eso no es de Dios, y desecharlo. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, ponemos esta palabra delante de tu presencia, sabiendo, Padre Santo, que nuestra fe mueve el mundo espiritual, tanto sea en lo bueno como en lo malo, Padre Santo. Las malas decisiones provocan, Señor, que el mundo espiritual nos golpee, Padre Santo, pero las buenas decisiones provocan que el mundo espiritual venga a nuestro favor, Padre Santo, y como dice tu palabra, Señor, Padre Santo, por la fe, Señor, Padre Santo, cerraron bocas de leones. Vino un ángel y le cerró la boca a los leones, y toda la noche no lo pudieron tocarlo. Padre Santo, apagaron fuegos impetuosos, Padre Santo. Evitaron filo de espada, Padre, en el nombre de Jesús, y pusieron en fuga ejércitos enemigos, Señor. Ejércitos poderosos que no se podían, Padre Santo, Señor, en lo natural vencerlo. Pero tu palabra dice que por la fe fueron puestos en fuga. No hay nada imposible, Señor Padre Santo, Señor, que se te ponga a ti, Padre Santo, y que se te ponga ante nosotros
cuando nuestro corazón tiene fe, Señor. Todo es posible al que cree. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Padre Santo, Señor, y bendice, Señor, a tu pueblo, que esta semilla, Señor, sea implantada en los corazones. Y también, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos el regreso a casa, bendecimos, Señor, Padre Santo, Señor, en la ruta, Padre Santo, y también, Padre Santo, cancelamos, Señor, todo espíritu de venganza, de revancha, Señor, que caiga, Señor, Padre Santo, Señor, al abismo, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Si no hubiera visto